No tenía ni idea de por qué estaba mintiendo. Tal vez era por atención, tal vez para entretenerme, o tal vez era una sociópata. Siempre había sido la niña perfecta. Era inteligente, sana, feliz. Tenía una familia amorosa y mi vida parecía perfecta. Claro, había tropiezos en cuanto a mi salud mental, pero en general diría que tuve una infancia ejemplar. Pero miento. Y mucho. Algunas pequeñas, otras grandes. Para darte una idea de la gravedad del asunto, me di cuenta de que cambié algunas cosas de esta historia cuando la escribí. Aunque volví para modificarlas, puedo ver que mi problema ha estado conmigo desde el principio, aunque no pensaba mucho al respecto antes. Las mentiras empezaron siendo pequeñas. Decía cosas como, tengo un amigo que va a otro colegio, o me siento mal, me quiero quedar en casa, o que tenía 1 euro más de lo que en realidad tenía. Pero estas mentiras empezaron a convertirse en cosas más grandes. No hacían daño a nadie, pero crecieron. Mentiras como, tengo poderes mágicos, o vivo en una casa enorme con una criada que me lava la ropa, o mis abuelos eran de la realeza. Como aún tenía 11 años, esas mentiras nunca fueron motivo de alarma, así que pensé, a nadie le hago daño si digo algunas mentiras. Un día no quería ir a clase. Cuando mis padres me preguntaron por qué, mentí y dije que alguien en el colegio me había estado molestando y pegando, diciéndome cosas. Claro que mis padres se asustaron y me dijeron que ellos se encargarían si yo les decía qué niño o niña era. Me asusté porque no quería meterme en problemas por mentir, así que les dije el primer nombre que me vino a la mente. Eli. De inmediato me pidieron que les enseñara dónde me había estado pegando. Me acordé que un par de días antes me había golpeado contra una mesa, así que les enseñé ese moratón. Me subí la ropa y les mostré el golpe. Mis padres estaban devastados. Mi madre soltó un par de lágrimas y me dijo, «Te prometo que no tendrás que lidiar con esto nunca más». Un par de minutos después, mi madre ya había concertado una cita con el director. Mientras yo estaba en casa, mi madre había ido a ver al director a decirle mi mentira. Eli fue expulsada temporalmente y yo, claro que me sentía mal. No quería que esto llegara tan lejos, pero algo dentro de mí me convenció de que realmente sí había pasado todo y Eli se lo merecía. Todos se creyeron mi historia y pronto yo también. Mis mentiras continuaron el resto del tiempo en el colegio y antes de que me diera cuenta, cuando empecé el bachillerato, la primera persona que conocí ya tenía información falsa sobre mí. Las mentiras que habían empezado como «mi familia tiene menos dinero que otras» o «pude entrar a este colegio porque tengo una beca» se convirtieron en mentiras acerca de mi salud mental y experiencias en mi colegio anterior. Convencía a los demás de que no tenía amigos desde segundo y que había caído en una depresión y casi me había suicidado. No tenía ni idea de por qué estaba mintiendo. Tal vez era por atención, tal vez para entretenerme. O tal vez era una sociópata. Tenía sentido. Mi primer beso lo sentí vacío. No tenía razones por las que sentirme mal por las personas que se creían mis mentiras. Y honestamente, sentía que era mejor que los demás. Esta idea me rompió. Así que decidí que si no podía luchar contra ello, me convertiría totalmente. Así que eso hice. Empecé a hacer cosas imprudentes. Hice una cuenta falsa de Instagram donde buscaba sentirme amada. Ya me habían escrito piropos en redes sociales y me gustaba sentirme atractiva. Así que sin pensarlo 2 veces, empecé a mandar mensajes inapropiados a extraños. Aún quería más atención, reacciones más fuertes. Así que volví a mi cuenta personal y le envié un mensaje al primer chico que me vino a la mente. Empezamos a hablar y no estaba recibiendo la atención que yo quería, así que empecé a decir cosas y mentir acerca de otras, y empecé a mandar más fotos. Él tomaba capturas para tenerlas para él. En un punto me pidió que si nos podíamos ver en persona. Dije que no, pero la pregunta ya estaba ahí, y no sé por qué, pero me enfadaba.
No puedo describir lo mucho que me estaba haciendo daño esto. Había pasado de mentir a tener una horrible depresión con la que tenía que vivir todos los días. Un día, mis acciones me afectaron tanto que consideré quitarme la vida. En un intento desesperado por arreglar mis errores, escribí en mi diario todas las cosas inapropiadas que había hecho en los últimos 2 meses. Inmediatamente sentí como si se me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Un par de meses después, mi madre y yo estábamos limpiando mi cuarto y necesitaba un descanso. «Mamá, tengo un poco de sed. Voy a por un vaso de agua, ¿vale?» Mi madre asintió con una sonrisa, así que salí del cuarto a la cocina y me serví agua. Cuando regresé al cuarto, mi corazón se paró. Ahí en mi cama estaba mi diario. Sabía exactamente en qué página estaba abierto. Mi madre se quedó mirándome, llena de lágrimas. Esto no es verdad. Pero sabía que lo era. Su expresión se me quedó grabada y me hizo llorar como nunca. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi madre preguntó en voz baja. Antes de que me diera cuenta, una nueva mentira se había formado en mis labios. Sabía que me iba a salir con la mía. Su hija perfecta no podía hacer nada mal, pero yo no quería hacerlo. Por primera vez en mi vida, quería ser honesta y decirle todo. Pero era muy tarde. La mentira ya había salido de mi boca como agua. Un chico de mi clase me presionó para que le mandara fotos y luego me manipuló para intentar que me acostara con él. Mentí. Sabía que la verdad era que había sido mi culpa y quería retractarme, pero la mentira seguía creciendo. Le dijo a los demás que las cosas ocurrieron de otra manera y ahora me odian y no tengo amigos, todo porque le creyeron a él, el cristiano perfecto, y no a una chica de barrio que tiene mala reputación. No podía creer lo que le estaba diciendo a mi madre. La mentira salía tan fácil de mi boca y cada vez crecía más. Esa noche no pude dormir. Recuerdo tener amigos muy cercanos y por esto mi mentira no iba a ser creíble. Así que al día siguiente fui al colegio y terminé mi relación con mis amigos para que me creyeran. Mis padres contaron el problema que había tenido con el chico en el colegio y nos llamaron a él y a mí a la oficina del director, donde estaban nuestros padres y una oficial de policía esperándonos. Ahí fue donde descubrí que él ya había hecho esto antes y como éramos menores, él estaba bajo advertencia de la policía. Así que se presentarían cargos. Sus padres rogaron que retiraran los cargos, declarando que él era un buen chico y que debía haber algún error. Pero la oficial de policía dijo que no. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba arruinando su vida. Una chica joven y estúpida estaba por arruinar el futuro de un chico. Así que hice lo que sabía hacer. ¡Era un bikini! Todos me miraron. Sus ojos y los míos se encontraron por primera vez. Lo vi como era. Un adolescente asustado que sabía que yo tenía el poder de afectar su futuro con una sola palabra. El enfado que sentía hacia él se había desvanecido. «Perdona, ¿qué?», dijo la policía. Respiré profundamente y hablé de nuevo. «No sé por qué se confundieron. Lo siento mucho, pero yo no le mandé nada inapropiado. Era una foto mía en mi nuevo bikini». Sentí la mirada de la oficial. Sabía que estaba intentando descifrar si estaba mintiendo. Entonces, ¿por qué era tanto alboroto si se compartía? No estaba segura si la mentira que acababa de decir funcionaría, pero esa pregunta hizo que dijera una de las mentiras más honestas que he dicho. Siempre me he sentido insegura de mi cuerpo, así que cuando escuché que no solo él la había visto, entré en pánico porque no sabía quién más la había visto. No podía mirarlo. No sabía si él era tan buen mentiroso como yo, y si veía en él una mirada confundida, sabía que todo acabaría. Una voz rompió el silencio. «Lo siento mucho. No sabía que te sentías insegura acerca de tu cuerpo. De haberlo sabido, no hubiera hecho nada. Lo siento». Nuestras miradas se encontraron y completé su mentira. «Te perdono. Lamentamos haberle hecho perder el tiempo, oficial.
Pensábamos que todo estaba claro desde el principio. La oficial soltó un suspiro y dijo: «Bueno, tened más cuidado la próxima vez. Creo que terminamos. Volved a clase». «Gracias», dijo de manera amable. Lo vi y supe que finalmente había hecho lo correcto. «No me agradezcas nada, pero sí perdóname». Y con una mirada de aprobación asintió con la cabeza. Pensarías que después de todo esto yo dejaría de mentir, pero siendo honesta, no puedo pensar en un solo día en los últimos 8 años que no haya mentido. Y realmente creo que desde ese incidente, al menos las mentiras se han hecho más pequeñas. Aunque a veces sigo mintiendo sobre cosas grandes aunque sé que está mal. No puedo contar cuántas relaciones y noches de sueño he perdido, pero después de todos estos años, al menos me he dado cuenta de una cosa. La razón por la que paso todas esas noches de ansiedad no es solo por la culpa, sino por la necesidad de acordarme de cada mentira que he dicho. Una mentira es una historia. Si le dices a una persona una historia y a otra una versión diferente, no solo tienes que acordarte de los detalles de cada una, sino de a quién le dijiste cuál historia. Y si la historia es descubierta, tienes que crear una nueva mentira y se vuelve un patrón. A quien quiera que vea esto, tienen razón en no hacerme caso. Soy una mentirosa patológica. Pero por favor, si puedes tomar algo bueno de mi historia, que sea esto. No mientas. No vale la pena. He aprendido que sin importar a cuánta gente hayas complacido al decir una mentira, al final es eso, una mentira. Una historia ficticia. No es más real que las historias que escriben los niños donde los pingüinos hablan. Y cuando te des cuenta de esto, la sensación desaparecerá y solo tendrás la fría y dura verdad. Una verdad que se vuelve más difícil de cargar y ya no se siente como un éxito, sino como un fracaso. Créeme, yo siempre miento.